que no se produce una simple adición, sino más bien como una asimilación o acomodación del objeto cognoscible. El buen aprendizaje se caracteriza por ser durable, transferible y producto de la acción reflexiva y consciente del sujeto que aprende. Además, el surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje significativo. Por lo tanto, se afirma que es significativo cuando provoca el interés del aprendiz, es construido por él mismo y se genera desde un conflicto cognitivo. El aprendizaje es un proceso de adquisición de conceptos, procedimientos o actitudes. Que no se produce una simple adición, sino más bien como una asimilación o acomodación del objeto cognoscible. El buen aprendizaje se caracteriza por ser durable, transferible y producto de la acción reflexiva y consciente del sujeto que aprende. Además, el surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje significativo. Por lo tanto, se afirma que es significativo cuando provoca el interés del aprendiz, es construido por él mismo y se genera desde un conflicto cognitivo. El aprendizaje es un proceso de adquisición de conceptos, procedimientos o actitudes. Que no se produce una simple adición, sino más bien como una asimilación o acomodación del objeto cognoscible. El buen aprendizaje se caracteriza por ser durable, transferible y producto de la acción reflexiva y consciente del sujeto que aprende. Además, el surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje significativo. Por lo tanto, se afirma que es significativo cuando provoca el interés del aprendiz, es construido por él mismo y se genera desde un conflicto cognitivo. El aprendizaje es un proceso de adquisición de conceptos, procedimientos o actitudes. Que no se produce una simple adición, sino más bien como una asimilación o acomodación del objeto cognoscible. El buen aprendizaje se caracteriza por ser durable, transferible y producto de la acción reflexiva y consciente del sujeto que aprende. Además, el surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje significativo. Por lo tanto, se afirma que es significativo cuando provoca el interés del aprendiz, es construido por él mismo y se genera desde un conflicto cognitivo. El aprendizaje es un proceso de adquisición de conceptos, procedimientos o actitudes. Que no se produce una simple adición, sino más bien como una asimilación o acomodación del objeto cognoscible. El buen aprendizaje se caracteriza por ser durable, transferible y producto de la acción reflexiva y consciente del sujeto que aprende. Además, el surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje significativo. Por lo tanto, se afirma que es significativo cuando provoca el interés del aprendiz, es construido por él mismo y se genera desde un conflicto cognitivo. El aprendizaje es un proceso de adquisición de conceptos, procedimientos o actitudes. Que no se produce una simple adición, sino más bien como una asimilación o acomodación del objeto cognoscible. El buen aprendizaje se caracteriza por ser durable, transferible y producto de la acción reflexiva y consciente del sujeto que aprende. Además, el surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje significativo. Por lo tanto, se afirma que es significativo cuando provoca el interés del aprendiz.